Comienza el campeonato y pese a jugar con un hombre menos desde el minuto de juego por expulsión del central Emerson Ayala, la azulgrana fue superior en los 90 minutos a Puerto Montt. Alfredo Rojas la figura y el portero Franco Cabrera jugó un gran partido. El pichichi fue en esta oportunidad Tomás Salazar con un verdadero golazo. Triunfo de la azulgrana por 1-0. Deportes Siberia cosechó en el Estadio Santa Laura su segundo triunfo en el campeonato de la segunda división. La azulgrana enfrentó a la filial de Unión Española, a quienes derrotaron por 3-2. Para Iberia marcaron Cristóbal Bustamante en 2 ocasiones y Álvaro Torres. Para Unión anotaron Fabián Saavedra y Matías Maciero. El 3 de marzo queda un mal sabor en el empate sin goles entre Melipilla e Iberia, el partido de la tercera fecha del campeonato de la segunda división profesional. Un triunfo tranquilo fue el que cosechó Deportes Iberia el 9 de marzo frente a la filial de Ñublense de Chillán, ante poco más de 1.110 espectadores en el Municipal Angelino. La apertura del marcador llegó tras hermosa jugada colectiva que es capitalizada por el mejor jugador de la cancha, Alfredo Rojas, cuando se cumplían 25 del primer tiempo, e Iberia era superior a los de Ñuble. Anotaron también Tomás Salazar y Carlos Rivera. Iberia consigue importantes 3 puntos de visita el miércoles 13 de marzo en Linares. El Pape Gálvez se convirtió en la figura del encuentro al marcar 2 goles con que la azulgrana derrotó a los linarenses por 2-1 en la séptima región. El domingo 17 de marzo se enfrenta a San Antonio y tras estar atorados en el primer tiempo, los angelinos tomaron las riendas del partido en la segunda mitad y lograron un meritorio, aunque complicado triunfo. 16 puntos en 6 partidos jugados sumaba hasta el momento Iberia. La azulgrana gana al SAU con el solitario gol del Pape Gálvez. Iberia pierde por goleada ante el colista en la Florida. La apertura del marcador a favor de los saudinos llegó en el minuto 43 tras un grueso error entre el central Ayala y el portero Cabrera, y en el que aprovechó con un puntazo fue Cristian Gelves quien envió el balón dentro del arco. Jorge Gálvez falló un lanzamiento penal cuando se cumplían 56 minutos. Marco Medel con remate certero y potente en el minuto 70 marca el segundo y Omar Salazar decreta el 3-0. El 24 de marzo la azulgrana vence 2-1 a Trasandino y queda nuevamente al tope de la tabla de posiciones. En el minuto 21 con potente disparo, Emerson Ayala sirvió un tiro libre desde 23 metros y bate al portero Gregory Saavedra. El empate para los locales llegó a los 12 del segundo tiempo, gol convertido por Juan Pablo Vera, y Jorge el Pape Gálvez marca el gol del triunfo para los de Bío Bío. El 31 de marzo Iberia recibe a los colocolinos y sigue al tope de la tabla de posiciones sumando 22 puntos. Francisco Uribe convierte para Colo-Colo. Oliver Toledo con hermoso golpe de cabeza pone el empate parcial y el mismo Toledo en el minuto 26 saca un remate potente entre palo y arquero, haciendo saltar a la afición local. Era el definitivo 2-1 con que Iberia derrota a la filial de Colo-Colo. A una fecha de concluir la primera rueda, Iberia es líder con 25 puntos y se mantiene a 3 de Deportes Temuco, su más cercano perseguidor. En Valdivia, los angelinos ganan por 2-1 con goles de Alfredo Rojas. Al término de la primera rueda, Iberia saca 6 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor y 8 a Trasandino. La apertura del marcador en el triunfo frente a Temuco fue en el minuto 25, obra de Jorge Gálvez. Lino Maldonado marca iniciado al segundo tiempo el definitivo 2-0. En el sur, Francisco Ayala de tiro libre y Alfredo Rojas de penal convirtieron para Iberia remontando un 2-0 en contra. En este encuentro se lesionó Carlos Rivera, quien estuvo varias fechas fuera de las citaciones. Importante empate a 2 de Iberia en Puerto Montt. El miércoles 17 de abril con goles de Pino León y 2 de Alfredo Rojas, Iberia marca la diferencia en casa y sigue sólido como puntero. El descuento para los santiaguinos de Unión Española fue obra de Gataz a 5 del final. Un empate con sabor a derrota fue el que obtuvo la tarde del sábado 20 de abril Deportes Iberia en Los Ángeles ante poco más de 700 espectadores. La apertura del marcador fue obra de Lino Maldonado en el 16 del segundo tiempo. Un furibundo remate de Serrano silenció al Municipal
clavando la pelota en el fondo de la red, haciendo inútil la estirada de Cabrera. 2 goles de Alfredo Rojas, 2 de Cristóbal Bustamante y 1 de José Gastón Salcedo completaron la goleada de Iberia ante la filial de Ñublense el miércoles 24 de abril en Chillán. El 28 de abril Iberia enfrentó a Linares. La azulgrana quedó con 10 jugadores recién comenzado el partido por expulsión de Alfredo Rojas. Pese a ello y con un gran segundo tiempo, derrotó a Linares por 1-0. El único gol en el minuto 12 de la segunda fracción, obra de Oliver Toledo. Iberia pierde en San Antonio por 3-1. A falta de 5 fechas para que concluya el campeonato, Iberia sigue líder, ahora a solo un punto de Deportes Temuco. Goles para Deportes Iberia: Lino Maldonado, Cristian Olivares para el conjunto de San Antonio. Aumentaron Esteban Giorgetti, Jonathan Cantillana en el 71. Iberia recibe a la poderosa filial de Audax Italiano, y aunque jugó con más de un tiempo con 10 hombres, la azulgrana hizo un buen partido, pero no logró invocar las innumerables ocasiones que se creó, y termina cayendo en casa ante los saudinos. El gol del Camión Vallejos fue en los descuentos. Y vuelven los fantasmas. Iberia perdió en casa, se perdió el liderato y en muchos también se perdió la confianza. 3 derrotas consecutivas sumó la azulgrana luego de caer ante Trasandino en Los Ángeles. Goles de Billy Manzano y Lucas Triviño. 2-0 para los de los Andes. La azulgrana remontó en el Monumental el 1-0 en contra y terminó ganando por 3-1. Ariel Páez adelanta a los colocolinos, pero vino de inmediato la reacción visitante y en el 57 Alfredo Rojas pone nuevamente las cosas igualadas. En el 74, gol de Lino Maldonado y a 8 del final, nuevamente Alfredo Rojas marca el tercero. Iberia es nuevamente puntero, ya que Trasandino cayó como local. Iberia derrota a Valdivia y son 3 los equipos que tienen opción al título, que se definirá en la última fecha cuando los angelinos visiten a Deportes Temuco. Frente a los valdivianos anotaron Carlos Rivera y Lino Maldonado. Descontó Víctor Hernández. Una noche inolvidable fue la que vivieron cerca de 2000 hinchas que llegaron al Germán Becker de Temuco y fueron testigos cómo Iberia se proclama campeón del torneo de transición de la segunda división profesional y tras 20 años buscando llegar al fútbol de la primera B, llegaba a una final de verdad. El ascenso se juega ante Copiapó. El 0-3 fue obra de Lino Maldonado en el minuto 24. El mismo Maldonado aumentó en el 80 y Alfredo Rojas colocó el 3-0 en el minuto 84. Iberia se proclamaba bicampeón de la segunda división del fútbol profesional chileno. El miércoles 29 de mayo se juega la primera final. En Los Ángeles, la azulgrana recibe a Copiapó. Empate a 1 ante más de 3.000 espectadores. Abrió la cuenta Carlos Ross para los nortinos y empató para Iberia con un golazo Álvaro Torres. Todo se define en la tercera región. El sueño se alargó hasta el domingo 2 de junio. Deportes Iberia visitó a Copiapó, pero lamentablemente los hinchas que llegaron en charter, en buses o en diferentes medios hasta la capital de la tercera región vieron cómo el conjunto copiapino permanecía en la primera B. La apertura del marcador llegó a través de Sergio Comba, quien desvía a la entrada de área chica tras un remate del Pescadito Parada en el minuto 36. El local lograba mantenerse en el ascenso. Amanecía el segundo tiempo y Jorge Gálvez marca el empate de Iberia y todo volvía al comienzo. La ilusión, la llama de la esperanza volvía a encenderse. Pero eso duraría muy poco porque 2 minutos más tarde, Parada marca el 2-1, letal en el ánimo de los angelinos. Iberia intentó, Iberia buscó, pero fue superado por el conjunto copiapino, por su madurez y experiencia. Minuto 77, Roberto Muñoz, el regalón de la hinchada local, hace explotar el bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla, marca el 3-1. Y cuando el partido llegaba a su fin, Carlos Ross anota el definitivo 4-1. El ascenso sigue siendo un sueño.